Hola a todos, soy Marian Sánchez y hoy quería descubrir con vosotros el potencial de la infografía. Más concretamente, enseñaros cómo crear la infografía perfecta o una infografía que tenga mucha calidad y que consiga los objetivos que os habéis propuesto. Si queréis, empezamos. En primer lugar, nos toca definir qué es una infografía. La primera definición que os he puesto en la presentación es la que aparece en el diccionario. Es una representación visual de información en la que intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones presentadas de manera gráfica, normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos abstractos y o sonidos. En realidad, a mí me gusta definirlo de manera mucho más sencilla y es una información hecha dibujo. Lo tenéis a la izquierda, en realidad tenemos un dibujo, una imagen con sus colores y tal, y tenemos un poquito de texto que nos ayuda a comprender mejor la información. También podéis ver algunas veces que hay gente que a la infografía le llama infograma. Es más común verla como infografía, pero por si en alguna ocasión os encontráis la palabra infograma, que sepáis que se refiere a infografía, ¿de acuerdo? Algunas estadísticas para que veáis el potencial de este recurso online. El 40% de las personas responden mejor a la información visual que a la formada exclusivamente por texto plano, es decir, se acuerda mejor de una imagen, por ejemplo, que de un texto plano. Las infografías pueden aumentar el acceso a tu sitio en hasta un 12%, que me parece una cifra bastante considerable. Los contenidos visuales tienen hasta 40 veces más posibilidades de ser compartidos en las redes sociales. De hecho, y no sé si me equivoco, pero creo que la infografía es uno de los recursos online más compartidos en redes sociales. Por eso hay que hacer muchas infografías para tener nuestra estrategia de marketing bien controlada. En los últimos 5 años, la búsqueda de infografías en Google ha aumentado 25 veces para que veáis cómo la gente está viendo el potencial de esta herramienta. Y la gente recuerda el 80% de lo que hacen o ven, con lo cual, para sectores como la formación, imaginaros lo importante que es este recurso. Beneficios de las infografías. Sabéis que siempre me gusta poneros en todos los vídeos que hago qué podemos conseguir con los recursos que comentamos. El primero es llamar la atención del lector, es decir, nuestro usuario tendrá más curiosidad por un artículo de nuestro blog si tiene una infografía que si no la tiene. Amplificación social, lo que estábamos diciendo, que la infografía es un recurso muy compartido. Acercar cuestiones complejas al usuario. Esto viene muy bien para temas de formación. Por ejemplo, si tienes un contenido formativo que crees que es muy denso, crees que normalmente el usuario se atasca en ese contenido, si lo haces infografía, seguro que el usuario comprende mejor los conceptos. Aumenta la visibilidad de la marca. Hay que tener en cuenta que en todas las infografías que hagamos debe aparecer nuestro logo, nuestra web o una referencia a lo que es nuestra marca. Mejora tu comunicación visual, facilita la lectura, impulsa nuestro branding y añaden valor a nuestro contenido. Ya os he dicho, imaginaos un post de blog con infografía y sin infografía. Un post de blog con infografía es mucho más rico y tiene muchísimo más valor para el usuario. Tipos de infografía. Pues, aunque verás muchas clasificaciones por ahí, yo he puesto dos principalmente, según contenido y según formato. Según contenido podemos ver infografías secuenciales que nos explican paso a paso cualquier hecho, cualquier acontecimiento, incluso cómo se elabora un producto. Las estadísticas, que son las que analizan datos de cualquier tema. Las numéricas o de proceso, que siguen un orden. Las podéis ver que muchas veces son lineales. Geográfica, para dar información sobre hechos históricos. Cronológica, que en realidad son una línea de tiempo, en cualquier formato, fecha, meses, años, días, da igual. Y comparativa, que las veis mucho, también se las llama versus. Es una comparación entre dos elementos. Por ejemplo, ventajas de la formación presencial frente a la formación online. Y después, según el formato, la podéis encontrar animadas, que es en formato de vídeo de animación o en un GIF, interactiva, que posee elementos que son clicables, por ejemplo, el título os puede llevar a un artículo de blog o la URL os puede llevar a una determinada web, etcétera. Y las estáticas, que son las que podéis ver más usualmente, que en realidad son imagen y texto, ¿de acuerdo? Pasos para hacer una infografía, muy importante. Primero, definir el público objetivo, es decir, a quién va dirigida nuestra infografía. Tenemos que tener en cuenta si vamos dirigidos a jóvenes o a personas mayores, si a una determinada edad, si a lo mejor nuestro usuario es principiante en el mundo online o es intermedio o es avanzado, etc. Eso nos hará hacer un tipo de infografía
u otra. También hay que definir el objetivo de la infografía, es decir, qué queremos conseguir con ella, si queremos conseguir link a nuestro blog, si queremos conseguir que la gente se suscriba a nuestra web, si queremos conseguir su correo electrónico, etcétera. Después elegimos el estilo y organizamos la información, es decir, voy a hacer una infografía lineal, por ejemplo, y esta es la información de la que dispongo, la voy a colocar de esta manera. Hay gente que hace bocetos antes de realizar la infografía. Elegimos la herramienta indicada, luego voy a dejar en la descripción de este vídeo un post de clase online en el que os doy algunas herramientas para hacer infografías. También tenéis un vídeo en nuestro canal sobre cómo hacer una infografía con Canva. Yo es la que uso normalmente. Y después diseñamos nuestra infografía una vez elegida la herramienta. Os aconsejo utilizar plantillas gratuitas las primeras veces que hagáis infografía. Todas las herramientas normalmente tienen una serie de plantillas gratuitas que las que tienes que cambiar el texto, cambias una imagen, cambias el titular y en realidad tienes una infografía de calidad, ¿vale? Hasta que cojamos más soltura haciendo infografía. Y después pues, lo que tenemos que hacer es compartir nuestra infografía, que es para lo que en realidad la hemos hecho. Algunos consejos para hacer vuestras infografías. Las infografías cuanto más minimalistas mejor, es decir, prevalece la imagen al texto. Las infografías con mucho texto no se leen. El titular es el primer reclamo, hay que pensarlo bien. El autobombo no es recomendable en una infografía, es decir, no hacemos una infografía para hablar de nosotros mismos. Se deben usar colores con buen contraste para facilitar la lectura. Una infografía debe tener un uso creativo de fuentes y tamaños de letras, es decir, deben variar y deben ser acordes con el público al que nos estamos dirigiendo. Siempre debe llevar en un lugar visible la impronta de tu marca, es decir, tu logo, tu web, etcétera. Y el ancho ideal debe ser 800 píxeles. Puede ser de más, pero normalmente lo mejor es hacerla de 800 píxeles. El alto puede variar, aunque tampoco recomendamos que se haga scroll, porque el usuario vea directamente lo que aparece en pantalla. Normalmente no hace scroll, ¿vale? Os voy a enseñar ahora algunas infografías que cada una tiene unas características que a mí me llaman la atención. Esta, por ejemplo, me parece clarísima, me parece súper interesante y me parece una infografía de mucha calidad. Y para que veáis lo sencilla que es, esto lo puede hacer en realidad cualquiera. Una infografía que no se debe hacer, demasiado texto, es ilegible, no tenemos una infografía de calidad aquí, realmente hay demasiada información y el usuario no se entera. Aquí lo importante que es resaltar en una imagen en blanco y negro, por ejemplo, resaltar ciertos tonos, ciertas partes de la infografía para darle más calidad, darle más importancia. La importancia del color, por ejemplo, veis que en la de la derecha se resalta muchísimo mejor lo que queremos comentar. La importancia de la alineación, que me parece muy interesante, la importancia de la alineación. No queremos elementos mal alineados, como podéis ver a la izquierda, unos hacia arriba, otros hacia abajo, etc. Volvemos a la importancia del color. ¿Veis lo importante que es? La claridad que nos da la infografía de la derecha. La importancia del resaltado, de la tipografía, de darle importancia a lo que estamos contando. Otra vez, la importancia del color. Los márgenes, muy importantes, los márgenes, tener una infografía que tenga su propio aire. Y en realidad eso es todo, para que veáis que es muy fácil hacer una infografía con cualquier herramienta. No olvidéis suscribiros al canal y espero que nos veamos pronto. ¡Saludos!